qué gusto saludarlos, amigos y hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Hoy, sábado 3 de julio del 2021, otra vez con un mensaje de la palabra de Dios. Gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes. Somos un ministerio que se encarga de compartir la palabra de Dios, profundizarla, y trabajamos mucho en el campo, o sea, con la gente en la calle, invitándolos a compartir un momento para compartirles la palabra de Dios. Pero hacemos estos videos para que poco a poco la gente conozca un poquito más. Vamos a recomendar al final un lugar o una congregación que pueden estar viendo en línea para que se edifiquen también bastante la palabra de Dios, de personas que consideramos verdaderas en los caminos de Dios por la forma como estudian su palabra y cómo se nota, de acuerdo a lo que nosotros también tenemos que estar estudiando. Dios nos ayuda a identificar quiénes son los pastores o personas correctas en el camino de Dios, y va a ser una recomendación que hagamos al final de este video. Entonces nos da mucho gusto que hoy podamos estar compartiendo este video. Trataremos de hacer videos más constantes. El video pasado, que fue el don de lenguas, este video que es el don de profecías y los falsos profetas, el próximo que van a ser los falsos apóstoles del 2021 o los falsos apóstoles como le vamos a nombrar, y también va a venir otro que son los diezmos y las ofrendas. Estos 4 videos que vamos a hacer es para que aprendas a identificar los lugares correctos o no correctos, porque acuérdense que en estos últimos días de la venida de Jesucristo porque estamos en los últimos días. Para aquellos que no conozcan, en la palabra de Dios nos da todas las señales y sabemos que estamos en los últimos días antes de que regrese Jesucristo. Digamos que estamos a punto de ver el regreso de Jesucristo y que comiencen a suceder cosas cada vez más difíciles, pero que Dios siempre nos acompaña. Dice la palabra de Dios que Jesucristo siempre estará con nosotros hasta el final de nuestros días, de los días, para verlo cara a cara. Ya viene, Jesucristo ya viene pronto. A muchos esto les ha de hacer ruido y les ha de parecer medio extraño que les digan esto porque no conocen la palabra de Dios. Pero cuando conoces la palabra de Dios, la estudias y te das cuenta que todas las profecías de Dios se han cumplido perfectamente, inclusive las que te dan fechas y te dan tiempos exactos, entonces por eso, con las señales que nos da Jesucristo y la palabra de Dios, con todas las señales que nos dan, sabemos por eso que estamos en los últimos días. Los últimos tiempos, la Biblia se refiere desde que Jesucristo ascendió al cielo. Todos estos últimos tiempos, que es la última parte donde Dios usa mucho a la iglesia, o sea, a las personas que reciben a Jesucristo en su vida, y Dios utiliza esas personas para llevar su palabra, que le llamamos la iglesia. Una persona, tú eres la iglesia de Dios, porque en ti mora el Espíritu Santo, ¿sí? Más allá de un edificio, tú eres la iglesia. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, en estos videos, lo que queremos, en estos últimos 4 que estamos haciendo, desde el pasado hasta estos próximos 3, es para que sepas identificar los lugares correctos. ¿Qué es importante que hagas? Que te salgas, escúchame bien, es importante que sepas identificar el que no es correcto para que te salgas. No te recomendamos estar en mediocridad en un lugar. Dios no te quiere en lugares mediocres. ¿Por qué? Porque Dios no es mediocre y no quiere que tú seas mediocre. En la palabra de Dios, en Apocalipsis 3:15, dice que Dios vomita de sus bocas a las personas que son mediocres, que no quieren seguir creciendo, que están a medias, que tienen un pie en las cosas de Dios, pero la otra parte de ellos está ahí haciendo las cosas que no le agradan a Dios o que no están bien dentro de los caminos de Dios. Así que es importante que sepas identificar los lugares que no son correctos para que tomes la decisión correcta de salirte de esos lugares y te pongas a orar y que Dios te lleve al camino correcto. El mensaje pasado, el don de lenguas, hay muchas personas que hacen este don y que lo hacen por arrogancia, nada más por darse a lucir, digámoslo de una forma, y descuidan todo lo que es la enseñanza verdadera de Dios y llevan a la gente hacia caminos falsos. Entonces tú no debes de seguir, o escucha ese mensaje para que sepas cuándo sí y cuándo no están hablando correctamente el don de lenguas, que nos ayuda a que tenga un intérprete, todo eso en el mensaje pasado. En este mensaje, el don de profecía o los falsos profetas. Vamos a tocar estos puntos y vamos a iniciar. Ya dijimos que estamos a sábado 3 de julio del 2021, y queremos que sabemos que este mensaje va a ser de gran bendición para tu vida. El primer profeta que se menciona en la Biblia es Abraham.
el primer profeta que se menciona en la Biblia es Abraham y está escrito en Génesis 20, capítulo 20, versículo 7. Para que tú lo leas, por favor, búscalo en tu Biblia y vas a descubrir donde Dios dice por primera vez que Abraham es un profeta, ¿sí? El segundo profeta es Moisés y es considerado Moisés uno de los más grandes profetas. Es el que sacó al pueblo de Dios hebreo de la esclavitud de Egipto y que por medio de él Dios trajo muchas señales, porque él, digamos, que fue mencionando las señales, le fue mencionando a Faraón todas las señales que Dios le iba a traer, porque Dios endurecía el corazón de Faraón para que Faraón recibiera la señal de Dios. Bien importante entender en esos momentos, porque nos puede llegar a pasar que Dios en los momentos difíciles y circunstancias nos protege, así como protegió a su pueblo cuando estaba mostrando esas señales. Pueden venir cosas difíciles a tu vida, pero Dios te va a proteger. Estamos haciendo como un paréntesis, porque recordamos ese momento cuando Moisés, ese profeta de Dios, saca a su pueblo, pero al pueblo de Israel, o al pueblo hebreo más bien, no le sucede nada malo. O sea, todas las plagas no les caen a ellos, pero a los egipcios sí les caen todas las plagas. Entonces, puede ser que Dios en estos últimos días traiga cosas más difíciles, pero te aseguro que tú como hijo de Dios vas a ser protegido por Él. Él sabe y conoce en tu corazón que tú ya le entregaste su vida. Y si no le has entregado tu vida, al final, por favor, haz la oración junto con nosotros para que le entregues tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Es arrepentirte. Ese es el primer paso que quiere Dios que des, que te arrepientes de tus pecados y que te metas a conocer a Dios. Entonces vamos a regresar al tema Moisés, el segundo profeta escrito en la Biblia, y digamos que uno de los más importantes, que hasta ahora el pueblo judío, sobre todo los judíos ortodoxos y los judíos conservadores, pues siguen mucho sus leyes y las reglas, que es las reglas de la ley que nos menciona en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Existen 5 libros de profetas mayores, se llama en la Biblia, 5 libros de profetas mayores que fueron escritos por cuatro profetas. Un profeta de los mayores escribió 2 libros, que es Eclesiastés y Jeremías. Escribió el libro de Jeremías y Eclesiastés, y Lamentaciones, libro de Jeremías y Lamentaciones. Y hay otros 4 profetas mayores, ¿verdad? Que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hay otros 12 profetas que son nombrados como profetas menores. Los profetas menores escribieron en menor cantidad, por eso se les llama menores, no porque sean de menor importancia, sino que escribieron menos cantidad en la escritura, en su escritura de ese libro que dieron que fueron inspirados por Dios para colocar en su palabra, ¿verdad? Entonces decimos, hay 4 profetas mayores o 5 libros de 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Esos son los profetas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, ya que está Jesucristo con nosotros, también existen profetas. Jesucristo es pues el profeta de profetas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Eso nos dice la palabra de Dios, que Él es Dios hecho carne, ¿no? Que fue enviado por el Padre Celestial Todopoderoso y Él es Dios mismo hecho carne. La palabra profeta, esta palabra profeta que fue escrita en el libro de Génesis, la primera vez que se escribió, nombrando a Abraham como profeta, en Génesis 27, la palabra profeta proviene del hebreo naví. En sí es la palabra naví, del hebreo naví, la palabra que se tradujo como profeta. Esta palabra fue escrita, naví se escribe con la letra Nun, Bet, Yod, Aleph. Nun, Bet, Yod, Aleph. En el hebreo se escribe así, de esta forma, naví. Y significa hombre inspirado por Dios. Vamos a empezar a entender qué es un profeta. Un profeta es un hombre que es inspirado por Dios para traer un mensaje a las personas, a su pueblo, ¿sí? Hombre inspirado por Dios es un sustantivo, la palabra naví es un sustantivo masculino, en este caso, porque es para Abraham, nombrando a Abraham profeta, es un sustantivo masculino que significa profeta, portavoz. ¿Qué es un portavoz? El portavoz es con autoridad para representar a Dios y hablar en su nombre, por haber sido elegido por Él, o sea, por Dios,
inspirado por Dios, ¿sí? Fue elegido por Dios, inspirado por Dios, para llevar el mensaje que Dios quería a su pueblo o a determinada persona. Así es como actuaba Dios con los profetas del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Cuando tú lees la Biblia en hebreo, o que ahora se escribió en hebreo, pero es el Antiguo Testamento, esa es la palabra de Dios, como Dios utilizaba a la gente para hablarle a su pueblo, ¿sí? Usaba a las personas y a una persona elegida o a varios profetas para llevar mensajes a su pueblo. Eso es lo que es un profeta, una persona utilizada por Dios para llevar ese mensaje, el portavoz de Dios, ¿sí? El profeta tiene una cualidad de hablar sobre el pasado, el presente y el futuro. Aquí vamos a empezar a identificar ciertas cosas de los profetas verdaderos contra los falsos profetas. Hoy en día tienes que aprender a identificar que hay muchos falsos profetas, gente que dice que no, Dios te manda este mensaje, y así llena a la gente con mensajes, inclusive por las redes sociales ponen fotos con un mensaje supuestamente de profecía, o hablan en sus congregaciones supuestamente profecías, pero al final un aspecto muy importante que ahorita lo vamos a analizar es cómo los falsos profetas lo que tienen en sí es una arrogancia. Ellos quieren darse a conocer, ellos quieren sentirse como que superiores. Y lo vamos a identificar en un momento más en qué versículo viene todo eso. Pero el correcto, el profeta verdadero, tiene una cualidad importante, que habla en pasado, presente y futuro regularmente. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que tú estás en una congregación y tú llegas como persona nueva a una congregación, vas entrando a una congregación cristiana, supuestamente tú eres nuevo, no sabes, y llegas y una persona que es profeta verdadero de Dios se te acerca y te dice: mira, sé que Dios te quiere mandar un mensaje, sé que estás mal en este aspecto de tu vida que has venido practicando. Ese es el futuro, el pasado. O sea, porque hasta ese momento lo has practicado, pero todo lo has hecho hacia atrás, ¿verdad? Entonces te habla de tu pasado, de toda esa parte que llevas arrastrando, de cosas que estás haciendo mal. Te empieza a decir directamente qué es lo que tú estás practicando en tu vida. Y desde ahí te empieza a impactar en tu vida, porque ¿cómo sabe esta persona? Viene a mi vida, y ¿cómo sabe? ¿Quién le contó de mí algo? Yo voy entrando a este lugar, nadie me conoce, y esta persona que tampoco conozco llega, se acerca a mí y me empieza a hablar sobre lo que yo hago, actividades que hago, pero esas pues es el pasado, ¿verdad? Porque en ese momento, justo en ese momento que te está hablando, no lo estás practicando, pero te habla de eso, que es el pasado, de lo que tú vienes arrastrando. Después te habla de tu presente, te dice: pero Dios quiere que hoy te arrepientas, hoy quiere que cambie tu vida, hoy, es el presente, quiere que hoy quiere que lo conozcas, que te acerques a Él, y te va a bendecir con una vida nueva, tu futuro. Te habla normalmente de lo que has hecho, que es incorrecto, de lo que tienes que hacer, tu presente, y hacia dónde te va a llevar a tu nueva vida, es el futuro, o la consecuencia de seguir practicando lo que no es correcto, ¿sí? Te puede dar los dos caminos, te puede decir: mira, si sigues haciendo eso, Dios te va a bendecir en gran manera si te arrepientes, pero si no, vas a llevar una vida pesada, te va a ir muy mal, vas a parecer que todo está bien, pero de repente te va a ir mal más adelante, o no sé, viene algo malo para tu vida. Te empieza a decir cosas que a ti te empieza a hacer mucho ruido en tu vida para que dejes de hacerlo, lo malo. Vamos a identificar dónde dice la Biblia, para qué sirve lo que nos dice un profeta, para qué nos dice todo eso. Pero principalmente identificamos a un verdadero profeta porque te puede hablar en esos tres sentidos: pasado, presente y futuro. Tú puedes identificar un poco de cómo habla Dios así cuando lees Deuteronomio en el pasado. Cuando habla un profeta en el pasado, si tú lees Deuteronomio capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, entiendes un poco de cómo Dios habla sobre las cosas pasadas. Y si escuchas en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, vas a entender un poquito el mensaje de Dios, de cómo habla del presente, de lo que te va a suceder en el presente. Y en Deuteronomio 31, del versículo 20 al 22, entenderás cómo Dios te habla sobre tu futuro. En un profeta Dios actúa así también. Muchas de las veces actúa así. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hace Dios? Para arrepentimiento y para que regreses
o encuentres el camino de Dios. Primero que nada, para que en ese momento haya un arrepentimiento genuino y tú regreses al camino de Dios si te habías desviado, o para que encuentres el camino de Dios si nunca habías conocido el camino de Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Nuestro camino, verdad y vida es Jesucristo. Entonces, para eso lo hace Dios. El fin de todo es para que tú encuentres y conozcas al verdadero Dios, te arrepientas de tus pecados, conozcas el camino y sigas y obedezcas ese nuevo camino para tu salvación, porque hay una promesa de salvación. Hoy en día los falsos profetas solo hablan sobre el futuro. La gran mayoría de los profetas falsos te van a hablar del futuro, como si fueran adivinos, ¿sí? Como los adivinos. Y solo cosas de prosperidad regularmente, pues te quieren hacer sentir bien. Son falsos. Lo único que quieren ellos es darse a notar o tener una ganancia económica de todo lo que hacen. Escúchame bien. Ellos lo que quieren es ganar económicamente algo, o lo hacen por sentirse grandes, arrogantes. Yo soy el que hago esto, yo tengo este don. Es simplemente por arrogancia o economía también, o ambas, ¿verdad? Mezcladas. Quieren hacer sentir la gente bien, quieren hacer sentir a la gente bien para que ellos sean bien vistos y reconocidos y sobre todo recompensados, buscando el dinero de la gente o buscando su satisfacción en el ego. Buscan el dinero o la satisfacción en el ego. Esas personas es lo que buscan. Buscan reconocimiento, buscan decir, es que yo soy el que digo las cosas de lo que te va a pasar. Y eso es lo que hace un falso profeta. Pero un verdadero trae un remor, que trae un sentir a tu corazón para que te arrepientas y vuelvas al camino verdadero y lleves una vida correcta con Dios, ¿sí? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento del don de profecías? ¿Qué nos dice? En 1 Corintios 12:10 nos menciona la palabra de Dios en este versículo 12:10 de 1 Corintios. Dice que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que sí existe. En 1 Corintios, en el Nuevo Pacto, 1 Corintios 12:10, nos habla que hay un don, que es el don de profecía. Nosotros tenemos que buscar los dones, dice Dios. Necesitamos encontrar esa relación con el que hace los dones, el que nos los regala, el que nos los entrega. Encontrar completamente a Dios, escudriñar las Escrituras, tener una relación con Dios, vivir en santidad y estar buscando estos dones. Decirle a Dios en oración, Dios mío, yo te pido por este don para que me uses, para sea bendición para otra gente, para que encuentre la gente tu camino. Para eso Dios utilizaría los dones, ¿verdad? Para que llegue más gente al camino, y es de gran bendición. 1 Corintios 12:10, ahí aparece que el don de profecía sí existe, ¿sí? Y más aún, la palabra de Dios nos llama a buscar ese don, pedirlo a Dios en oración. Nos dice la misma palabra de Dios que busquemos ese don, más allá de hablar en lenguas como el pasado que dijimos, o otros dones que nos puede Dios. Dios enfatiza mucho en su palabra que busquemos el don de profecía, pero para eso, como les decimos, tenemos que estar en una relación estrecha con Dios para poder lograr que Dios vea nuestro corazón, nuestras ganas de estar trabajando para Él, y que Él pueda obrar fuertemente en nosotros y que traiga a las vidas de las personas un mensaje directo de Dios. Imagínate que Dios te utilice de esa manera. Puedes buscarlo. Dice que lo busquemos. Dice 1 Corintios 14, versículo 1. Dice así: seguid el amor. Primero nos enfatiza Dios que lo que tenemos que seguir siempre es el amor. Dios nos ama, quiere que lo amemos, quiere que nos amemos los unos a otros, y principalmente la ley de Dios, lo más fuerte, lo que siempre va a prevalecer es el amor. Entonces tenemos que seguir el amor, ¿sí? Porque todos los dones de nada te sirven si no tienes amor, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que seguir el amor. Dice, y procurar los dones espirituales. Dice Dios que procuremos los dones espirituales. Y dice, pero sobre todo, que profeticéis. Dios quiere que profeticemos. Dios quiere que tengamos ese don. Dios quiere que tú tengas ese don. Como hijo de Dios, como que reconociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces Dios ve tu corazón y tus ganas de seguir adelante, conociéndolo más, escudriñando su palabra, no en mediocridad. No te quedes frío, no te quedes a medias. Sigue estudiando la palabra de Dios y pídele a Dios que te use, que te dé ese don. Pídele el don de profecía, pero claro, conócelo profundamente, estúdialo profundamente.
Dios quiere utilizarte, te lo aseguro. Por algo nos dice su palabra que busquemos ese don, pero sobre todo que profeticéis. Dios quiere que profeticemos. Primera de Corintios 4:13 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para, y aquí nos dice Dios para qué sirve el don de profecía. Dice que sirve para edificación, exhortación y consolación. Tres aspectos: edificación, exhortación y consolación. Quiere que edifiquemos a las personas, que sea para su crecimiento, para que llegue una transformación a su vida, para que cambien. Si estaban perdidos, que cambien. Si no conocían a Dios, para que entren al camino. Edificación, exhortación, pues tú les vas a decir en qué se está equivocando esa persona que se está desviando, para que la regresemos al camino de Dios. Miren, es bien importante que cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, cuando tus amigos, tus personas allegadas, gente que conozcas, que tengas en el Facebook y que tú veas que están haciendo que no está correcto, híjole, parece que se está desviando, mándales un mensajito. Díselos de la mejor manera, por supuesto, lo más amable posible, con mucho amor. ¡Ey! No te nos vayas a desviar, no te vayas por allá. No, hombre, ¿qué estás haciendo? Con cariño, con amor, darles un pequeño mensaje. Si no te llevas muchos con ellos, pues dales ahí nada más una idea de que no, hombre, no sigas esas cosas que estás haciendo. Necesitamos aprender a exhortar a la gente. Pero el don de profecía sirve también para esto, para que exhortes a la gente, para que le digas, mira, lo que estás haciendo está mal. Imagínate, como dijimos el ejemplo de hace rato, imagínate que llegues a un lugar, que llegue una persona nueva a un lugar y tú tengas ese don de profecía y que te puedas acercar a la persona y le digas, Dios dice esto y esto y esto para que Dios te bendiga y te vaya bien y para que no vayas a equivocarte y te vaya a ir mal de esta forma. Entonces la gente pues lógicamente se mueve y ve que es un impacto para su vida. ¿Cómo saben estas personas? ¿Cómo sabe esta persona esto de mí? Entonces Dios verdaderamente está aquí. Ahorita vamos a leer esos versículos donde viene eso, cómo Dios quiere que manejemos este bellísimo don, el don de profecías. Pero ojo, cuidado, hay muchísimos profetas falsos, muchos. No sé si vayamos a tener la oportunidad de poner alguna imagen de algo de aspectos que vemos en Facebook, cómo colocan ahí mensajes, o de gente que pone mensajes en videos. Ten cuidado, no te dejes guiar por cualquier cosa. Ahora, ¿cómo vas a identificarlos? Primeramente tienes que identificar muy bien el camino de Dios. Tienes que conocer muy bien lo bueno para que sepas identificar lo malo, para que Dios te dé ese discernimiento, ese pesar los espíritus que dice Dios. Pesen los espíritus, vean bien la gente. Necesitamos estar en relación con Dios para identificar lo malo de lo bueno, ¿sí? Tengamos esa precaución. Y bueno, metámonos más con este don que Dios nos puede dar. Así que hagámoslo válido también en nuestras vidas, pero pues tenemos que empezar una relación muy estrecha con Dios. Cuidémonos de los falsos profetas, esa gente que parece más bien adivino, que te quiere traer puras cosas buenas para que después te diga, levante la mano el que no ha dado el diezmo, o den el diezmo, o den la ofrenda, o piden dinero. Muchas veces piden dinero. Es la verdad, así es como está sucediendo. Muchas congregaciones desviadas, muchas en estos últimos días. Decimos últimos días porque sabemos que son los últimos días, últimos meses o últimos años en los que Jesucristo ya va a venir. Ya va a venir, de verdad. Necesitamos meternos en una relación estrecha con Dios. Si te estás equivocando en algo, pídele a Dios que te dé fortaleza para dejar esa mala práctica. Pídele a Dios que te quite de esa tentación, que te libre de esa tentación y que te saque adelante. Y pídele hasta que Dios te ayude por completo y te libre de pecado y de tentación. Jesucristo viene pronto. Necesitamos estar alineados en sus caminos. Seguimos con el don de profecía. 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para lo que sirve el don de profecía. Ya lo dijimos, ¿verdad? Fíjense la diferencia. Ya vimos la palabra Naví, que es una palabra hebrea, la primera vez que se nombra la palabra profeta, que se le nombra a Abraham en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y vieron todo lo que contiene ese significado. Vean ahora el significado regular, el que tú encuentras en Google o en un diccionario. Dice, definición de profeta:
Persona que hace predicciones por inspiración divina. Así, muy simple. Lo bueno de estudiar la Biblia en los idiomas originales, cuando lo estudies en los idiomas originales, te vas a dar cuenta en que su enriquecimiento por el tipo de idioma es que le vas a encontrar un significado completamente de Dios, el que realmente Dios quiere que entiendas. Por eso, cuando estudias la Biblia en los idiomas originales, te ayuda mucho a entender más y más y más la palabra de Dios, porque la entiendes y la profundizas como Dios quiere que la entiendas, no como una definición que el mundo da, o como una definición que tu región entiende, que tu país entiende, que tu sociedad entiende, porque las palabras se van desviando de acuerdo a las regiones muchas veces. No se desvían, sino que tienen cierto significado en una región diferente a otra, en un país diferente a otro. Entonces por eso les recomendamos mucho hacer estudios de los idiomas, en los idiomas originales de la palabra de Dios. Más allá de leer muchas versiones en español, si tú lees una versión, trata de leer la más exacta a la traducción del hebreo y el griego, que son los idiomas originales. La Reina Valera, sabemos, 1960, o las Reina Valeras actuales también, sabemos que son traducciones muy apegadas a la traducción verdadera, pero más sin embargo hay palabras que, por ejemplo, una palabra inspiración la ponen como la palabra inspiración en un lado, y en otro lado de la Biblia también le ponen inspiración, pero resulta que en la Biblia son dos palabras distintas. Entonces por eso te recomendamos que hagas este tipo de estudios en los idiomas originales. Y aparte que el idioma hebreo y el idioma griego son muy ricos, y el arameo también, que es muy similar al hebreo, son muy ricos en cuestión, te nutren mucho en lo que significan las cosas. Entonces, si lo comparamos con la definición de profeta que encuentras en Google, pues te vas a dar cuenta que esto te guía más como si fuera un adivino. Un profeta es alguien que te da una predicción, como si fuera un adivino, y dice de una inspiración divina, como cualquier Dios te puede decir esto. No es cierto, o sea, tenemos que aprender como hijos de Dios a estudiar la Biblia correctamente, ¿sí? Bueno, esta es la definición del mundo, ¿verdad? De lo que nos da, tú te metes a Google y esta es la definición que te da. Así que si estudiamos en los idiomas originales, va a ser de gran bendición para tu vida. Dice, todo profeta está sujeto a la palabra de Dios. Si se contradice en algo con la Biblia, no es un profeta. Está escrito en la palabra de Dios, Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, Dios habiendo hablado de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas. Perdón, voy a decir el punto anterior para ir en orden. Todo profeta está sujeto a la palabra de Dios. Si se contradice en algo con la Biblia, no es profeta, ¿sí? Si se contradice, bueno, vamos a hablar de las contradicciones. Todo profeta actualmente tiene que ser, digamos que filtrado por la palabra de Dios. Digamos, un profeta no puede decir algo, que hagas algo que vaya en contra de la palabra de Dios. También un verdadero profeta no puede estar practicando algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Resulta que hay una mujer que dice que es profeta o que tiene el don, que Dios le habla, ¿verdad? Y que va con una persona y le dice, Dios me dice esto y esto y esto, y resulta que algunas cosas son verdad, pero esta mujer está practicando cosas que no debe. Está saliendo con dos hombres al mismo tiempo, imagínate. Entonces, esa persona que practica las cosas malas no es profeta. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que tiene que ser filtrado por la palabra de Dios el profeta. O sea, la persona que te lo dice y lo que te dice, ¿sí? No nada más lo que te dice la persona. ¿Por qué? Porque lo que te dice la persona, también Satanás obra en la gente. Y también Satanás trae prodigios y señales. Lo vemos desde Egipto, por ejemplo, cuando Moisés avienta su vara y los adivinos el faraón avienta su vara, y también hicieron culebras junto con la vara de Moisés. Al final la vara de Moisés, que se convierte en culebra, come a las otras culebras de los adivinos, ¿verdad? Pero lo que queremos decirles es que Satanás también hace señales, también te va a dar señales así como espectaculares, o que, ay, también me vino y me dijo algo, pero por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia, y al rato vamos a leer eso, ¿verdad?
Un falso profeta no es solamente porque te dijo algo que probablemente le atinó, digámoslo así, porque Satanás le puede obrar para que te traiga una palabra, pero a lo mejor te va a desviar en lo que te quiere que tú hagas, porque esa persona está practicando algo malo. No es un hijo de Dios. Alguien que está practicando lo malo, practicando un pecado, que está en malos caminos, no es un hijo de Dios. Nos lo dice directamente en Gálatas 5:19, las obras de la carne. Que todo el que practica las obras de la carne no hereda el reino de Dios. Cuando no heredas el reino de Dios, quiere decir que no eres un hijo de Dios. Entonces, ese profeta o supuesto profeta que practica pecado, practica las cosas de la carne y te trae una palabra, no es correcto, aunque pareciera que te dijo algo verdadero. Necesitas analizar a la persona y lo que te dice la persona, ¿sí? Entonces es la forma de filtrarlo. ¿Dónde nos dice eso? Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea que antes Dios hablaba a los padres o a la gente a través de los profetas, dice, en estos postreros días nos habla por el Hijo. ¿Qué son los postreros días? ¿Qué son los últimos días? Desde que Jesucristo ganó la batalla, la victoria, que fue crucificado, pero resucitó, porque Él era justo, no tenía por qué haber sido crucificado, pero es justo y dio su vida por nosotros. Entonces al momento de ganar la batalla, eso, de ahí en adelante empiezan los últimos días que dice la Biblia. Pero hay uno que son los últimos tiempos o los días finales, ¿sí? Lo último de apunte que llegue Jesucristo, que son los que estamos mencionando nosotros, que cuando estamos en estos tiempos nos referimos a los últimos días, ¿sí? Pero dice, pero en estos postreros días, la Biblia habla de los postreros días desde que Jesucristo asciende al cielo. En estos postreros días nos habla por el Hijo. Todo lo que Dios, a través de Jesucristo, su Hijo, nos dijo, eso es lo que tiene que filtrarse, o sea, por toda la Biblia. No puede ser que un profeta de Dios supuestamente nos trae un mensaje de que hagamos algo y no es congruente con la palabra de Dios. Ni lo que Él hace, ni lo que nos dice que hagamos, ¿sí? Tenemos que filtrarlo. Y más allá de eso, tenemos que darnos cuenta que nos puede decir que hagamos algo bueno, que no sabemos si es tan bueno, pero fíjate qué persona te trajo el mensaje. Probablemente esa persona no está en caminos correctos, no es profeta. Te dijo que hicieras algo que va en contra de la palabra de Dios, no es profeta. Entonces tengamos mucho cuidado porque actualmente existen muchos falsos profetas. Dice, nos ha hablado en estos postreros días a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir? Que por medio de Jesucristo se hizo todo. Antes de que naciéramos nosotros, antes del universo, Dios hizo todo a través de Jesucristo. No nada más una parte, no nada más el nuevo pacto, no, todo se refiere a Jesucristo. Para que nos quede bien claro, todo es a través de Jesucristo. De hecho, las profecías que habla de Jesucristo en el Antiguo Testamento son bastantísimas. Habla mucho de Jesucristo. Entonces, entendamos que la palabra de Dios es hecha por Jesucristo y que nosotros tenemos que filtrar lo que nos dicen las personas que hagamos, sobre todo esos que dicen ser profetas, que sea verdaderamente algo de la palabra de Dios, o que esas personas no estén practicando algo que está fuera de los caminos de Dios. Entonces, como mencionamos, todo profeta está sujeto a la palabra de Dios. Si se contradice en algo con la Biblia, no es profeta, ¿ok? Si profetiza algo y no sucede como él mencionó, no es profeta. Es otro indicador. Cuando una persona te dice, va a suceder esto y no sucede, no es profeta y no es profeta de Dios. Ya no es profeta de Dios esa persona, ¿sí? Puede estar en el camino de Dios, pero su arrogancia hace y descubre que él no es profeta, ¿sí? Dice en Deuteronomio 18:22, si el profeta hablare en nombre de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Este profeta lo hizo por presunción. A muchos profetas del Antiguo Pacto nos aparece así, o sea, del Antiguo Testamento nos aparece que lo hacían por sus propios deseos, de sentirse bien ellos, de querer tener un reconocimiento de los reyes de esos momentos.
probablemente de sacar algún beneficio económico. Hoy en día los falsos profetas normalmente quieren sacar un beneficio económico. Regularmente los falsos profetas de hoy en día, casi la mayoría, es porque quieren un beneficio económico. Ten mucho cuidado. Muchas falsas congregaciones hoy en día, muchas cosas falsas en las congregaciones. Ten mucho cuidado a cuál estás yendo, ¿sí? Muchos falsos profetas te van a estar pidiendo dinero de muchas formas. Pasa otra vez a dar otra ofrenda, da el diezmo, te van a estar pidiendo dinero. Normalmente, regularmente, una congregación verdadera nunca te pide dinero. Lo que te hace es enseñarte, o sea, todo lo que dice la palabra de Dios sobre el dinero, ¿verdad? Sobre cómo te beneficia la economía. Si tienes, deberías de dar algo a la economía. Pero por eso vamos a hacer otro mensaje que se llama el diezmo de las ofrendas, y cómo muchas falsas personas lo utilizan pues para estar pidiendo. Ellos necesitan el dinero, ¿sí? Y tienen apariencia de piedad, dice la palabra de Dios. Parece que son buenos, hablan hasta bien, hablan bonito y hasta dan mensajes bonitos y todo, pero al final están ahí como que, ay, ¿cómo les hacemos para sacarle dinero? Pues les tengo que decir, o hago cosas para tratar de sacarles dinero, ¿no? Tengan cuidado con los falsos profetas. Dice, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hablamos de la presunción. Esas personas tienen cierto sentido de arrogancia, de presunción. La presunción esa palabra presunción viene del hebreo zadón. Zadón, es con Z, Z-A-D-O-N, zadón, así se pronuncia en hebreo. Y que viene del arameo zud, Z-U-D, o zid, Z-I-D, que es arrogancia, soberbia, orgulloso o ser insolente. Estos son indicadores de una persona que es un falso profeta, ¿sí? Que es arrogante, soberbia, orgulloso, ser insolente. Algunas personas que tienen dones, supuestos dones, y son falsos, tienen este sentido de arrogancia. Normalmente ves cuando son falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles que se dicen ahora algunos, y es cuando es una persona falsa en el camino de Dios, tú te vas a dar cuenta de algo. Identifícalos porque algo tienen de arrogancia, o sea, se les nota la arrogancia. Vas a llegar a un punto y un momento que vas a notar la arrogancia de ellos. A veces te tienes que acercar a convivir un poco con ellos para notar esa arrogancia. A veces es bien fácil de descubrirla. Hay pastores de jóvenes, hay pastores de congregaciones, hay maestros de escuelas dominicales. Te das cuenta muy fácilmente cuando como que se creen mucho, pero eso es como un sentido de su vida natural. Ahí es donde te das cuenta que es una falsedad dentro de la congregación y que trae un daño a las personas, sobre todo, más bien porque son personas que liderean algún ministerio, o peor aún, cuando son los líderes de la congregación, o sea, el pastor, la esposa del pastor, el pastor de jóvenes. Cuando te ves que son arrogantes, ten mucho cuidado, identifícalos. Y ten mucho ojo, ¿verdad? Y está identificando qué es lo que hacen, qué te dicen que hagas. Lógicamente no les hagas caso, ¿verdad? Entonces, la palabra zadón, que es presunción, del hebreo zadón, pues significa que son arrogantes, soberbios, orgullosos y ser insolentes. Son indicadores de los falsos profetas. ¿Okay? Todos los dones sirven para, a final de cuentas, seguir a Jesucristo, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Jesucristo en hebreo se dice Yeshua HaMashiach. Bueno, el nombre de Jesús es Yeshua. Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, ¿no? En hebreo. Todo lo que nos lleva el don de profecía, el resultado para las personas, es para que la gente siga a Jesucristo. No hay un beneficio económico, no se busca para nada, para nada se busca eso. Dios es el que mueve los corazones de las personas que están introducidas en la Biblia, para que esas personas muevan su corazón a aportar algo a la congregación que tú identificas que es una congregación verdadera. Voy a hacer un paréntesis y esto va en el mensaje de diezmos y ofrendas. Nunca des dinero a una congregación si no has identificado si es verdadera o falsa. Nunca des dinero. ¿Por qué?
Porque probablemente al principio te muestren su cara bonita. Así es como actúa Satanás, el engaño. Todo lo de afuera es bonito, pero por dentro hay algo malo. Vas a empezar a identificar, primero tienes que identificar que todo lo que dice la Biblia sí sea correcto en ese lugar. Porque si les empiezas a dar dinero a un lugar porque dices qué bonito está, y después te das cuenta que estaba mal y que tú ya les estabas dando dinero, tú estabas aportando para que una congregación falsa se estuviera sosteniendo. No debemos estar aportando a lugares falsos. No, Dios, ¿tú crees que quiera Dios que estés aportando tu beneficio a una comunidad cristiana verdadera o a una falsa? Tenemos que escudriñar las escrituras para saber cuánto aportar. Pero bueno, eso es un paréntesis que hicimos de este mensaje que viene después del de falsos apóstoles, viene el diezmo y ofrendas. Para que escuches bien y identifiques todo eso. No des hasta que identifiques bien si es un lugar correcto o no. Tú tómate tu tiempo, escudriña, lee la palabra de Dios, identifica y que Dios mueva tu corazón para dar en un lugar correcto. Entonces todos los dones sirven para esto. Final de cuentas, para seguir a Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, a Jesucristo, el Señor, en español, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, para que lo conozcamos, para que lo sigamos, para que lo amemos y para que lo obedezcamos, ¿sí? Necesitamos seguir a Jesucristo de esta manera y entonces vamos a empezar a hablar de Él, a hablar, a trabajar para Él. Porque ¿de qué nos serviría estar trabajando mucho para Dios si no lo amamos, si no queremos estar pegados a Él, si no queremos estar estudiando su palabra profundamente? No nada más lo que más o menos le entendemos y lo que no, pues no lo leas. No, Dios quiere que conozcamos toda la Biblia, el Apocalipsis, quiere que tú lo estudies también, que lo estudies profundamente. No te esperes a que alguien haga las cosas por ti y que te vengan a decir un pastor o un maestro, no te esperes a que te den el mensaje. Tú métete a estudiar la palabra de Dios y tú aprende por tu cuenta. Hay muchos videos en YouTube. Mi recomendación es ponte a ver videos y analiza quién es verdadero y quién es falso. ¿Cómo? Mientras tú estás leyendo la palabra vas a ir identificando y Dios te va a llevar por los caminos correctos, te lo aseguro. Dios te va a llevar. Un engaño de Satanás es solamente escucha a mi pastor y ya, nada más. Él tiene el mensaje verdadero para todo. No es cierto. Dios nos dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, que somos un cuerpo, que toda la gente conoce algo de la parte de nuestro Señor Jesucristo y es revelada a través de todo su pueblo, no nada más de una persona, porque esa persona sí existe, pero se llama Jesucristo y es nuestra cabeza. Todo lo demás, toda la demás persona que habla de Dios es el cuerpo de esa cabeza que es Jesucristo. Así que aprendamos a estar escudriñando completamente la palabra de Dios, que es el fin también para el que se usan los dones, para seguir a Jesucristo. ¿Cómo funciona actualmente este don de profecía? Primera de Corintios 14, versículo 24 y 25 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, nos está diciendo el ejemplo que les dije hace rato, ¿no? Literalmente que este don de profecía es muy importante que esté en la congregación o que esté en una persona. Por eso hay que buscarlo en una estrecha relación con Dios. Que si sucede esto, así es como funciona actualmente. Estás en un lugar y tú estás congregado con ciertas personas que están hablando de Jesucristo y aprendiendo de Cristo. Puede ser en una congregación pequeña, con un grupo de personas que estamos hablando de Cristo y de repente Dios te puede utilizar para que te levantes y le hables a alguna persona. O si estás en tu congregación, que si entra una persona y Dios te revela que le digas algo, vayas y le digas a esa persona eso. Eso, cuando eres un verdadero profeta, sigues esa enseñanza y vas y obras de acuerdo a lo que Dios quiere decirle a esa persona, ¿verdad? Pero entonces así funciona actualmente un verdadero profeta. O sea, te va a decir una palabra verdadera, sin arrogancia, sin nada para él,
no va a esperar nada a cambio, que le aplaudas, que le des dinero, no va a esperar nada a cambio, ni que lo adules de que, ay, qué bueno eres. Él no espera nada a cambio, Él es una persona sencilla y humilde, manso y humilde como Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo. Y lo único que quiere es entregar tu mensaje de parte de Dios y quiere que lo sigas, ojalá, si es verdaderamente de parte de Dios. Si tú lo recibes, lo que tienes que hacer es primero ver quién te lo está diciendo y pasarlo por la Biblia para saber si es correcto que debes de seguir ese consejo. El ejemplo de cómo actúa Dios con los falsos profetas. Dice Ezequiel 13:9. Ezequiel 13:9, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad, ¿sí? Y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor, nuestro Dios. Así es como actúa Dios con los falsos profetas. No están inscritos en el libro de la vida, son falsos, es gente falsa, gente que quiere obtener algún tipo de ganancia para ellos, ya sea para su bienestar en arrogancia, para su ego o económico. Principalmente resulta que algo de ganancia económica quieren tener. Cuidemos e identifiquemos a los falsos profetas. Mateo 7, 15, 20 dice, guardaos de los falsos profetas, cuídense de los falsos profetas, nos lo dice Jesucristo, que vinieron a vosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Siempre va a traer esa mentira. Nos van a tratar de engañar de esa forma, de que parecen gente buena. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y aquí otra vez les decimos, acuérdense de Gálatas 5, 19 al 23, más o menos van a ver las obras de la carne y las obras del Espíritu. El fruto del Espíritu, perdón. Obras de la carne, fruto del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol de buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tienes que identificar a la persona, sobre todo a alguien que te venga a decir algo que se supone que es un mensaje de Dios o un profeta. Identifica si es verdaderamente de quién, qué persona es esa, ¿no? Identifiquemos a la gente, pesemos los espíritus. Para nuestros últimos tiempos, todos estos falsos profetas vienen en estos últimos tiempos. Jesucristo nos lo advirtió y que va a haber un crecimiento impresionante y que por culpa de todo esto se incrementa la maldad y entonces mucha gente se va a empezar a desviar, ¿sí? Esta es una parte por la cual la gente se desvía también del camino de Dios, porque sigue a esos falsos profetas, porque sigue sus propios deseos. Lamentablemente la gente, cuando no está verdaderamente en Cristo o bien fundamentada en Cristo, sigue como que esos consejos o se deja inspirar por esa gente de que mira qué bonito mensaje, sí, y se deja guiar por eso, pero no es correcto. Dice Mateo 24, versículo 4 y versículo del 11 al 13. Esto es cuando Jesucristo nos da el mensaje de los últimos tiempos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Punto. Lo primero que Jesucristo nos dice de los últimos tiempos es, mira que nadie te engañe. Nosotros hicimos unos mensajes del nuevo orden mundial, hicimos 2 mensajes y hablamos mucho de los aspectos geopolíticos que están sucediendo en organizaciones que están arriba de los gobiernos. Y hablamos de esa parte, que lo primero que dice Jesucristo en los últimos días, en estos últimos días que ya estamos viviendo, es que miremos que nadie nos engañe. Hacia dónde nos llevan los gobiernos, hacia dónde nos lleva la gente, hacia dónde nos llevan las falsas congregaciones, los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas profetizas, toda esa falsedad, el falso don de lenguas que están hablando y hablan lenguas según ellos y no hay quien interprete. Cuidado, que nadie nos engañe, es lo primero que nos dice Dios. Que nadie nos engañe de nada, no nada más de lo que está dentro de las congregaciones, principalmente para los hijos de Dios, pues que no nos engañen de lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Pero también quiere que nos cuidemos de todo lo demás, lo que pasa en los gobiernos, cómo educan a nuestros hijos, cómo dicen que ahora tenemos que estar guiando sexualmente a los niños.
Todo tenemos que estar muy al pendiente de decir, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque yo soy un hijo de Dios que sigue a Jesucristo y yo obedezco a Jesucristo, ¿verdad? Cuidado, que nadie nos engañe. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice, en los últimos tiempos, en los últimos días, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice que se va a multiplicar la maldad cuando todo esto suceda, incluidos los falsos profetas, ¿sí? Y que se va a multiplicar la maldad y que por eso el amor de muchos se enfriará. Te van a desviar del camino, te van a ir llevando por caminos que parecen buenos y que está bonito y que qué congregación tan padre. Para los jóvenes tienen que estar estudiando la palabra de Dios. Oye, es que yo tengo 18 años, también, tengo 14, también, tengo 13, 10 años. Estudia la palabra de Dios, porque nadie te engañe. Tú ya eres una persona pensante desde los 13, 12, hacia adelante, 15, 18. Necesitas entender que no te engañen las congregaciones de jóvenes. Una vez estuve en una congregación de jóvenes y un pastor dice, pasen todos los jóvenes al frente que les vamos a ungir aceite a todos y con los líderes de los grupos de las casas vamos a ungir a todos para que Dios los bendiga y los lleve. Y a veces quieren hacer cosas bonitas, pero que no están en la palabra de Dios. Que al parecer tú dices, ay, qué bonito, nos van a poner aceite y que ni siquiera saben si está en la palabra de Dios y se dejan guiar. Joven, si tú estás en congregaciones de grupos de jóvenes, ten cuidado, que no te digan, haz esto y lo hagas porque sí. Tú tienes que pensar, oye, ¿eso que voy a hacer está en la palabra de Dios? Si no está, no lo hagas. Si no estás seguro si está, es mejor que te detengas y mejor yo no voy a pasar porque ni siquiera sé si es de Dios o no. ¿Sí? Es mejor que te detengas y lo identifiques y dije, mira, no está, qué bueno que no pasé. ¿Sí? Cuidado, que no te engañen. No nada más engañan a los adultos. Muchos jóvenes ahorita están siendo engañados por congregaciones de jóvenes, de pastores que realmente no les importa tanto la gente, sino ver que crezca el grupo para que generen más ganancias, para que tengan más dinero, para poder mandar a sus hijos a universidades caras, para poder comprarse cosas, para... Ellos buscan el dinero. Lo vas a identificar hasta que te relaciones verdaderamente con ellos o hasta que Dios te muestre completamente, pero no te dejes guiar por las cosas que no son del camino de Dios, sobre todo si eres joven. Cuando vas a un lugar de Jesucristo tienes que ser guiado por la palabra de Dios. Y también los adultos, ¿verdad? Pongamos mucha atención porque hay muchos adultos que ya tienen años y años en las congregaciones y ni siquiera han leído una vez la Biblia o nada más una y ya ni me acuerdo qué decía, ¿verdad? Necesitamos no solo leerla, estudiarla. Y mi recomendación es estudienla en los idiomas originales. Aprendan. Ahí en internet se pueden meter, ya es muy fácil, pueden ir a investigar mucho. Hay muchas herramientas para ver lo que verdaderamente dice la palabra de Dios y que sea nuestra responsabilidad. Ahora, voy a hacer otro paréntesis. Los hombres. Hay un versículo que me encanta que cuando David le está cediendo el trono a su hijo, Salomón, y una palabra que le dice muy importante, unas palabras le dice, sé hombre. Los hombres somos responsables de dirigir a nuestras familias en el camino de Cristo. Eso es ser hombre también. Ser hombre no nada más es ir a trabajar y dar dinero y pues que hagan lo que quieran. No, es que tú te sientes con tus hijos, leas la palabra de Dios, que tú se las expliques. El pastor de la casa es el papá, no es el pastor de la congregación. Él no es el pastor de la casa. El responsable del hogar, de las cosas de Dios, también es el papá, ¿sí? Ojalá que como hombre entiendas que tienes una responsabilidad de todo en tu casa, de todo, principalmente de Dios. Hombre, sé hombre, como dice la palabra de Dios. Sé hombre, toma tu responsabilidad, ¿sí? Hay muchos hombres en el camino de Dios que son muy tímidos, que son miedosos, que eso no es el poder de Dios. Dice que el poder de Dios es de dominio propio, de amor y de poder. La palabra poder es que una persona, también significa que una persona no es temerosa, no es tímida. Entonces un hombre que dirige no puede ser así. Dios nos da una seguridad en su palabra. Así que hombres, sean hombres, dirijan su casa también en la palabra de Dios. Estudien para que ustedes se sienten en su casa los domingos
y que ustedes aprendan. Miren, las congregaciones las cierran y las abren cuando quieren ahorita. ¿Y quién nos va a guiar? Tú te puedes guiar en tu casa. Y si eres papá, o si estás casado y tienes un hogar, tú diriges. Y si estás solo y eres hombre, tú diriges tu vida si tus papás ya no están contigo. O sea que tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Tú tienes que dirigir tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Si eres hombre, recuerda, vas a tener una familia muy pronto. Entonces, de una vez empieza a estudiar y dirigir tu vida para que aprendas a dirigir a tu familia en los caminos de Dios. Sé hombre, sé líder, sé escudriña la palabra de Dios, métete con Dios como un hombre de Dios, ¿sí? Esto es para nuestros últimos días, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. Tenemos que perseverar en que no nos engañen, tenemos que perseverar en escudriñar la palabra de Dios en estos últimos días, tenemos que perseverar en tener fe que Dios nos va a proteger de todo lo que está por venir, porque van a venir más virus y más bacterias, y van a venir más ideas de los gobiernos y más cosas, y a lo mejor la economía de repente se cae en algunos países, y a lo mejor pierdes tu empleo, y a lo mejor van a poder suceder muchas cosas. Dice que a través de muchas tribulaciones vamos a llegar a conocer a Jesucristo. Tenemos que tener la fe que Él nos va a proteger. Aguantemos hasta el final, hasta cumplir nuestra carrera, como dice Pablo, ¿no? Perseveremos hasta el fin para ser salvos. Este es el mensaje del don de profecías. Identifiquemos quiénes vienen a decirnos verdaderamente palabra de Dios y quién nos da una palabra que solamente es una adivinación falsa. Ten cuidado, no le creas a todo lo que viene en redes sociales y te ponen un mensajito que dice, el profeta tal dice que te va a ir bien. No, no puede ser que nos guiemos de esa manera. Leamos la Biblia, tengamos fe en Dios y seamos fuertes en su palabra. Quiero recomendarles ampliamente, nuevamente, la congregación Centro Evangélico Vida Nueva. Por favor, si tú todavía no tienes una congregación, empieza a escuchar esta congregación. Es una congregación que inclusive, si tú quieres, te puedes inscribir virtualmente. O sea, vas a mandar un mail, te van a responder, te van a tomar una solicitud, van a tomar tus datos, te van a poner atención. ¿Por qué lo recomendamos? Porque sabemos que el pastor José Manuel Sierra es una persona que ha estudiado verdaderamente la palabra de Dios. Pocos pastores se dedican a estudiar profundamente la palabra de Dios. De verdad, pocos pastores le dedican el tiempo a estudiar y estudiar y estudiar la palabra de Dios y cada vez más profundo. Y no nada más lo que dice, sino que ver cómo eran las sociedades en cada una de las etapas de la palabra de Dios, cómo era la geografía en cada una de las etapas de Dios, cómo era la gente, de dónde provienen las familias. Eso nos ayuda mucho a entender cada vez más la palabra de Dios. Entonces por eso lo recomendamos, porque totalmente vemos que Él es un pastor que ha dedicado su vida a estudiar, 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 que es la primera tarea de un verdadero pastor. Estudiar, estudiar y estudiar para que vaya y comparta un mensaje verdadero. Te vas a dar cuenta porque hay un crecimiento en Él. Un pastor verdadero tiene un crecimiento en la palabra en Él. Siempre te va a traer algo. Parece que le están diciendo todo nuevo y todo nuevo y cada vez va escudriñando más. La palabra de Dios se estudia de miles de formas, de verdad, sobre todo en los idiomas originales. Es más, cada letra del idioma original del hebreo tiene un significado, la pura letra, y también la letra significa números, y se estudia la Biblia también de una forma numérica. Hay una impresionante riqueza dentro de esos idiomas hebreo y griego. Así que por eso lo recomendamos, Centro Evangélico Vida Nueva, porque sabemos que él ha estudiado la Biblia de esta manera. Ha ido muchas veces a Israel, a Jerusalén, a ver cómo se desarrolla la Biblia en la actualidad. Y eso nos ayuda mucho a entender también la geopolítica y cómo están sucediendo los gobiernos allá, porque el gobierno de Israel nos va a guiar mucho hacia cómo se va a dirigir y cuándo ya viene Jesucristo. O sea, nos da mucha luz cuando estudias mucho cómo está sucediendo actualmente las cosas en Israel. Centro Evangélico Vida Nueva es una congregación de la isla de Santa Cruz de Tenerife en España, pero pues lo puedes revisar virtualmente, ver los canales de YouTube, tienen canal de YouTube y de Facebook, de lunes a viernes dan un pequeño mensaje en las mañanas, pues depende de tu país, tú nada más levántate y y si te inscribes por Facebook o YouTube te va a llegar la notificación y cuando te levantes vas a ver el mensaje. Dura 10-15 minutos el devocional de lunes a viernes, los domingos da su congregación normal. Tú puedes verla con tu familia ahí en tu pantalla, como si estuvieras en tu congregación.
te lo recomendamos ampliamente, y más aún si no tienes congregación, si nunca te has congregado, suscríbete. Su página de internet es www.mividanueva.org, pero puedes mandar un mail a mividanueva@mividanueva.org. Mándales un mail si estás interesado en congregarte virtualmente para que te consideren, sepas quién eres, y bueno, ellos te van a ir guiando. Pero si tú quieres aprender y tener una persona que te hable correctamente la palabra de Dios, adelante, te lo recomendamos ampliamente. Pero tú tienes que seguir estudiando la palabra de Dios, lógicamente, porque no sabemos en qué momento cualquier persona se puede equivocar. Si yo me equivocara, tú tendrías que identificar en qué se está equivocando, porque no puedo seguir lo que él está diciendo. Espero me pueda explicar en esto que todas las personas somos responsables de escudriñar la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Nadie nos tiene por qué estar engañando. Seamos sabios en la palabra de Dios, ¿sí? El pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento, dice la Biblia. Así que les recomendamos, este pastor nos impresiona porque tiene 40 años en su ministerio, él tiene 60 años, ahorita está haciendo junto con su esposa Elena un viaje misionero y andan por toda España, aparte de su congregación, y tiene 60 años, pero parece 40, o sea, trae toda la actividad, o sea, Dios lo está usando, lo está levantando. ¿Por qué? Porque él tiene fe, son personas de mucha fe, en que si Dios nos manda a hacer, Dios nos va a dar los recursos, y van. No le conozco que anden pidiendo nunca dinero, nada. O sea, sí se puede donar, lógicamente, puede ser donaciones, diezmos, ofrendas, lo que tú quieras. Si Dios mueve tu corazón, hazlo. Pero él, vemos que nunca pide nada. Por eso también lo recomendamos. Es un hijo de Dios, un pastor que escudriña para enseñar correctamente la palabra de Dios. Pues que Dios los bendiga a él y a su esposa Elena para que sigan adelante en su viaje misionero y en todo lo que hagan. Ahora, si tú nunca habías escuchado un mensaje así, si no sabes qué es Cristo, si no sabes qué son los profetas, pero te interesa que Dios te ayude en tu vida y que cambie tu vida y que como si nacieras de nuevo, porque la Biblia dice que vamos a nacer de nuevo, te pedimos de todo corazón, entrégate a los caminos de Dios. Vas a descubrir que Dios te va a dar una paz que no vas a entender, te va a dar mucha paz, te va a dar gozo, mucha alegría, vas a tener alegría en los momentos hasta más difíciles. Y Dios te va a estar dando la mano, te va a ayudar. Dice la palabra en Isaías 41 que Dios te dice que te va a tomar de tu mano derecha y que Él te dice, no temas, yo te ayudo, siempre te va a ayudar. Nada más tienes que tener fe en cualquier momento difícil. Pídeselo de corazón y ahora dale tu corazón. ¿Cómo le entregas tu corazón a Dios? ¿Cómo dices, quiero entrar a estos caminos, yo quiero conocer, yo quiero seguir esos caminos de Dios? Tienes que entregarle tu corazón. ¿Cómo se hace? Vamos a hacer una oración donde tú te arrepientas de tus pecados. ¿Cuáles? Tú debes de saber cuáles. Solamente dile a Dios que te arrepientes de ellos. Y díselo con un corazón genuino. Y entrégate a conocerlo. Agarra una Biblia y empieza a leer la palabra de Dios. Pero haz esta oración junto con nosotros, por favor. Cierra tus ojos y entrégale tu corazón a Cristo para que Él guíe por cualquier situación por la que pases. Y si todo va bien, te aseguro que Dios te va a seguir protegiendo, enseñándote muchas cosas. Así que cierra los ojos y haz esta oración para que le entregues tu vida a Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por este día. Bendito seas y alabado seas por siempre. Gracias, Padre Celestial, por la vida que me has dado. Gracias, Señor, porque tú estás obrando hoy en mi vida. Ayúdame a conocerte. Hoy quiero arrepentirme de todos mis pecados. Ayúdame, Señor. Perdóname. Límpiame. Hazme, por favor, una persona nueva. Jesucristo, yo sé que viniste y diste tu vida por mí y moriste, pero también sé que resucitaste y que estás sentado ahora en la derecha de nuestro Padre Celestial. Te pido por favor que me perdones, que me ayudes en mi vida, que me ayudes a ser una persona nueva. Guía mi vida, ayúdame a conocerte. Gracias, Padre Celestial, por todo. Te abro, Jesucristo, las puertas de mi corazón. Lléname de ti, de tu presencia. Padre, gracias, Señor, por este día, porque lo tenías preparado para mí. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y así empiezas una vida con Cristo. Así como lo acabas de hacer. Haz esta oración. Regrésale al video si no has hecho la oración y quieres hacerla. Y hazla. Repítela, que te escuches para que proclames la palabra de Dios.
y luego toma una Biblia y empieza a leer desde el Nuevo Testamento, y cuando termines el Nuevo Testamento empieza el Antiguo Testamento, y luego sigue leyendo y no pares de leer Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y sigue y empieza a estudiar la Biblia y métete a estudiar qué significan las palabras. Toma un diccionario bíblico en hebreo e en griego para que empieces a conocer el verdadero significado de las palabras de Dios. Que Dios te bendiga. Sabemos que Dios tiene preparado un camino grande y nuevo para ti, y lo mejor es que vamos a ver a Jesucristo cara a cara muy pronto. Dios nos va a guardar de toda maldad en estos últimos días, de toda peste, de toda probable destrucción, de toda maldad económica que quiera destruirnos, que llegue a nuestra vida, que si te corren del trabajo, que si estás en una enfermedad, de cualquier accidente. Dios te va a sacar adelante. Y piensa que todo lo que pasa en tu vida de ahora en adelante es porque Dios lo está permitiendo para que tú lo conozcas más, para que tú llegues a esos caminos verdaderos. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto en el próximo video con los falsos apóstoles de este 2021. Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto.